Dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuestros ojos un día más. Y gracias también por permitirnos reunirnos para escuchar tu palabra. Pedimos todos unidos, Padre, que sea tu Espíritu el que unja nuestros oídos, nos dé el entendimiento y la sabiduría para entender tu palabra. Y yo te pido también que me dé las palabras necesarias para hablarlas, Señor, que no cometa yo errores, que sea conforme a tu voluntad, Padre. Reprendemos todo ataque del enemigo que quiera interferir, cualquier cosa, cualquier interferencia, la reprendemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y así, Señor, comenzamos ahora este estudio, Padre. Amén y amén. Ok, mis hermanos, tomen asiento. Esta es la primera parte del estudio. El miércoles tocará la segunda. Este es de los temas que muchas veces, hermanos, no son entendidos. Y no son entendidos muy bien porque no se usa la Biblia correctamente. El tema de hoy es, ¿qué es la vida y qué es la muerte? Esta tarde vamos a hablar lo que es la muerte. Todos desde que nacemos o desde que tenemos uso de razón, tenemos un concepto erróneo de la muerte. De niños, cuando ya empezamos a entender las cosas, sobre todo en las escuelas, no sé si a ustedes les pasó que luego en la escuela, que se murió un compañero de escuela, de la primaria, y desde entonces empieza uno a entender qué es la muerte. Luego en la familia también sucede. Entonces a veces de tantas cosas que vemos y escuchamos y cuentos de brujas y cuentos de muertos y cuentos, tenemos un concepto erróneo de la muerte. Todas las culturas antiguas, los mayas, los aztecas, los toltecas, los incas, todo lugar en el mundo que tuvieron culturas antiguas, todos ellos que entendían mejor la muerte que el ser humano en estos tiempos. Y una cosa curiosa, así como los egipcios también, cosa curiosa, ellos se preparaban para la muerte. Ellos no miraban la muerte como algo trágico, como algo que no se podía, era inesperado, pero a la vez era cruel. Sin embargo, ellos se preparaban porque decían, después de esta muerte, después de la muerte del ser humano, hay una vida más allá. Algunos estaban equivocados, otros no tanto. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto a eso? Pero para que me puedan entender, yo quiero compartirles con ustedes una imagen. Ponla, Dan, por favor. En el judaísmo, usted sabe que el judaísmo es la religión de los judíos. El judaísmo se divide en tres partes. Ultraortodoxos, los fariseos. Los fariseos no usan la Biblia correctamente. Ellos usan uno que se llama Talmud, que significa la Torah hablada. La palabra Tanakh significa el Antiguo Testamento. Entonces usan el Talmud de esta manera. Ellos dicen que cuando Dios le dio la ley escrita a Moisés, Dios también le dio una ley, una Torah hablada, que para que pudieran entender la escritura. Resulta que después de que fueron llevados a Babilonia cautivos, dijeron esto los fariseos o los sacerdotes, para que no se nos olvide la ley hablada, vamos a escribirla. E hicieron a un lado la ley escrita que les había dado Moisés y ellos la escribieron poniéndole mandamientos de hombres. Ese es el Talmud que ellos usaban cuando en los tiempos de Jesús. Se acordará que Jesús les dijo, ustedes en lugar de enseñar la palabra de Dios, ustedes enseñan mandamientos de hombres. Porque supuestamente ellos tomaban la ley y ellos la interpretaban a su manera. Es lo que usan los judíos ultraortodoxos, los que traen unos gorros así hacia arriba. Los otros judíos usan
los judíos que no son ortodoxos, los judíos ortodoxos nada más, usan un libro que se llama Humash. El libro Humash está revuelto el Talmud y la ley que se le dio a Moisés, la ley original o la palabra original. O sea, usan la mitad de cada uno, por decir algo. Y aparte, ahí no se alcanza a ver, pero hay otro que se llaman los judíos caraítas. Los judíos caraítas son los que usan exclusivamente la ley de Moisés correcta, o la ley de Moisés original, y todos los escritos de la Biblia hebrea, tal como Dios los dio. No la contaminan. Y la palabra caraíta significa que están en la semilla, en la base, en lo correcto. De ahí viene la palabra carismático, que se usa mucho en la Iglesia Católica. Los carismáticos no creen en la Virgen como creen los demás. Ellos tratan de estudiar y llevar la Biblia tal como está, como la tienen, solo que la versión es en español. Pero de ahí viene la palabra carismático. También hay muchos, por ejemplo, dice, ¿tú eres un cristiano carismático? Sí, no. Si somos carismáticos es que nos basamos completamente en lo que dice la Biblia, ¿ok? Ahora bien, ahorita lo estoy poniendo como judaísmo. Ahora imagínense que eso es todo lo que se llama iglesia cristiana, contando católicos, evangélicos, de todas las ramas del cristianismo. Arriba, en lugar de poner ultraortodoxos, ¿a quién pondríamos? Católicos, ciencia cristiana, budistas, todo. Porque todo lo que ellos enseñan son puras ideas de hombres. En la segunda parte, donde serían los ortodoxos, son aquellos que tienen la Biblia de base, pero tienen muchos mandamientos de hombre. Cuando les conviene se van a la Biblia y cuando no les conviene se van a lo que ellos creen. Y están los carismáticos, que seríamos los que buscamos estudiar la Biblia completamente y encontrar las respuestas en la Biblia. ¿Ustedes creen que la Biblia se contradice? No. Se contradice las versiones, pero la Biblia no. Y todo lo que nosotros buscamos cuando estudiamos la Biblia lo dice. Ahora bien, esos dos de arriba, los ultraortodoxos y los ortodoxos, usan 3 versículos para decir o afirmar lo que ellos hacen. Primero, Deuteronomio 30. Fíjense lo que dice Deuteronomio 30. Eso es lo que enseñan los fariseos. Deuteronomio 30, de 11 al 14 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar, para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? El 14, porque muy cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Los fariseos enseñan, todavía los fariseos modernos enseñan, que una vez que Dios dio la palabra, Dios ya no se tiene que meter. Porque por eso Dios dio la palabra para el pueblo. Una vez que Dios da, Dios ya no se tiene que meter en la palabra. En otras palabras, ellos no aceptan que Dios intervenga y diga, vas a hacer esto y esto y esto. He ahí el problema que tenían con Jesús. Jesús dijo, les fue dicho. La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo todo lo contrario. Entonces los fariseos decían, no, este no puede ser Dios ni puede ser hijo de Dios, porque Dios ya no se tiene que meter en la ley. Ese es el pensamiento fariseo. Y yo me imagino que han encontrado muchos cristianos que así dicen. Mi pastor dice, ya no es la Biblia, mi pastor dice que, y así es. O ¿cómo se llama? Los apóstoles de estos tiempos. Que porque lo dice él, así va a ser. La otra cita. Salmos 82, 6 y 7. Dice, yo dije,
vosotros sois dioses, y todos vuestros hijos, y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Esta es una enseñanza que se empezó en los años 90. Muchos tal vez han de haber escuchado al del Cash Luna, que dice que nosotros somos dioses pequeños. Si usted lee correctamente su Biblia, se dará cuenta que cuando dice dioses, está con D chica. Cuando se refiere a Dios Padre, va con una D mayúscula. Por ejemplo, la palabra Altísimo, si le ponemos una A chiquita, no se está refiriendo a Dios. Pero con la A mayúscula se refiere a Dios. Y aquí lo que Dios está diciendo, vosotros sois dioses, no le está diciendo que son hijos literales de Él, sino le está diciendo, tú tienes el conocimiento del bien y del mal porque te di los mandamientos. ¿Quiénes eran los jueces en el pueblo de Israel antes de ser un reino? Los sacerdotes. ¿Quién arreglaba los problemas? Moisés, Aarón y todos los sacerdotes. Y así fue común hasta que ellos pidieron un rey. Pero aún así, en cosas de religión, en cosas que tenía que hablar la Biblia, los sacerdotes eran los que arreglaban el problema. Eran los jueces, pues. Por eso está el libro de los jueces, porque todos funcionaban para organizar al pueblo o juzgar el pueblo. Dice, por ejemplo, dice el libro de jueces hablando de la mujer, Débora, que ella se sentaba afuera de la ciudad y todos venían a ella y ella juzgaba. Pero no quiere decir que porque yo soy hijo de Dios, yo soy un Dios chiquito, no. Pero los judíos tomaban eso muy literal. Y hay un versículo en Juan, fíjese lo que dice en el libro de Juan, capítulo 10, 33 y 35. A Jesús lo querían apedrear porque estaba haciendo milagros. Y Jesús le responde en el versículo 35. Él les dice, ¿por qué me van a apedrear? ¿O por qué obra que yo hago me van a apedrear? Dice el 35, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces como Dios, o te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿vosotros sois dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, la ley y la escritura no puede ser quebrantada. Fíjese lo que dice la versión en hebreo. Los fariseos respondieron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú que eres solamente un hombre, te estás haciendo como si fueras Dios. Yeshua les respondió, ¿no está escrita en su ley, ustedes, pueblo, son dioses? Si él llamó dioses a la gente a la cual la palabra de Dios era dirigida, la palabra no puede, o la escritura no puede ser quebrada. Ahora bien, eso es lo que comúnmente pasa en las iglesias, como ¿se acuerdan de David Koresh? Ese es el más conocido, pero hay un montón. Hay un montón, de los años 90 para acá, ha habido un montón que lo que hacen, que al final hacen que se sacrifiquen su pueblo y ellos. Ese es el problema, hermano. Por eso siempre el pastor, la pastora, Daniel y yo, siempre les hemos dicho, estudien su palabra, hermano. Yo me puedo equivocar, pero la palabra nunca se va a equivocar. Ahora entienden por qué Jesús lloraba o por qué Jesús lloró. Porque el pueblo, debiendo conocer correctamente la palabra, los pastores de ese tiempo no la enseñaban correctamente. Por eso Jesús siempre le rebatía a los fariseos, hijos del diablo. El diablo enseña la palabra, pero lo enseña a su conveniencia, ¿sí o no? ¿Cómo trató de tentar a Jesús? ¿Y cómo nos va a tentar a nosotros? Con la misma palabra, pero si nosotros no la conocemos, no la estudiamos, no le pedimos a Dios, Señor, revélamela. Cuando usted va a estudiar la Biblia, tiene que decir, Señor, enséñamela. Lo que yo no entiendo, házmelo comprender. Y si no lo entendió a la primera, a la segunda, a la tercera, hasta que usted entienda esa palabra.
De nada sirve leer un capítulo, hermano, y no entenderlo. Aún los que llevamos años estudiando la Biblia, tenemos que estudiar porque hay cosas que todavía no las podemos entender. Por eso el diablo, hermano, siempre ataca muchas veces con la Biblia. Siempre. Vea qué forma tan sutil trató de hacer caer a Jesús. Pero Jesús tenía la palabra aquí, la tenía aquí, hermano. Así de fácil, mi hermano. Ahora bien, para entrar al primer punto. ¿Qué pasa cuando el ser humano muere? Decía yo el miércoles que el cuerpo vuelve al polvo. Fíjese lo que dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Ustedes saben que el primer hombre se llamó Adán. ¿Saben usted por qué se llamó Adán? ¿Amade? No. ¿Alguien más? Adán se llamó Adán porque la tierra en hebreo no se llama tierra, se llama Adama. Adán, Adama. De ahí viene el nombre Adán. Adama. Ahora bien, dice, del polvo fuiste formado y al polvo volverás. Lo que está diciendo que este cuerpo, cuando se pudra, va a quedar como polvo. Va a volver a la tierra. ¿Dónde lo entierran? En la tierra. ¿O dónde lo meten? Dentro de la tierra. ¿Ok? Ahí se cumple. Eso no tiene tanta ciencia. El espíritu. Decía yo ese día que una cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. Vea lo que dice Eclesiastés 3:21. Dice, ¿quién sabe que el aliento de vida, el espíritu de vida del hombre asciende hacia arriba? Y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra. Ahí está la respuesta. El espíritu del hombre, el espíritu de vida va hacia arriba. Y el espíritu del animal, o el aliento del animal, va a la tierra. Por eso aquel cristiano que dice que los animales también se van al cielo, mentira del diablo, hermano. Ahí está. Fíjese lo que dice Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El aliento de vida. Lo que yo les decía, cuando una persona muere, como que se desinfla. Como una llanta, pues. Cuando se le dio el aliento de vida a Adán, fue como una llanta que no tenía aire, nomás, ustedes han visto cómo se infla una llanta, ¿no? Así de fácil. Fíjese lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo 3 partes. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu de vida vuelve a quien lo dio. ¿Y qué es lo que queda? El alma. Es lo que queda vida. El alma es inmortal. Cuando Dios le dijo a Adán, si tú comes de ese fruto, el día que comas, ese día mueres. ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Por qué se cumplió? No, sí, pero ¿por qué se cumplió? Porque perdió la comunión con Dios. Espiritualmente. Pero el alma estaba ahí, el alma del hombre. Se cumplió por una forma tan sencilla. 1000 años humanos, ¿qué es? ¿De cuántos años murió Adán? ¿Mande? ¿Mande? 930. Exactamente.
930. O sea que espiritualmente no llegó al día espiritual. Si él hubiera llegado al año 1000, si hubiera dicho, Dios se equivocó, sí vivió el día, o pasó el día, pero Dios le dijo, el día que tú comas, ese día morirás. O sea que no llegó al día completo espiritual, porque el hombre fue hecho para vivir eternamente. Entonces queda el alma. Fíjese lo que dice el alma. Pues volvemos otra vez al punto. Dios no puede decir una cosa en el Antiguo Testamento y decir lo contrario en el Nuevo. Todo tiene que concordar. El alma. Fíjese lo que dice Génesis 2:7 en la versión que usamos, la Reina Valera. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida o espíritu de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así dice, salud. Ser viviente. Cuando decimos la palabra ser, estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Pero eso dice la versión del 1960 para acá. Todas las versiones de Reina Valera así dice. Y si no me cree, vaya a un website que se llama Bible Gateway. Ahí están todas las versiones en español. Pero fíjese que eso de ser viviente en la Biblia Reina Valera de 1909 hasta abajo, dice vino a ser un alma viviente. No dice un ser, dice un alma viviente. No se refiere al cuerpo, no se refiere al espíritu, se refiere al alma, porque el alma es inmortal. La Biblia hebrea dice alma viviente. La Biblia del Oso de 1509, la Reina Valera antigua, la Reina Valera de 1602, 1862, 1865, 1909 y la Biblia de Jerusalén y algunas otras. Dicen alma viviente. Alma viviente. Entonces, fíjese también lo que dice Primera de Corintios 15:45. Pablo hablando, un maestro de Biblia. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y eso es de la Reina Valera. Alma, bueno, ahí dice espíritu, pero ahorita le voy a explicar por qué. Dice también Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa alma morirá. Ahí está arriba. El alma que pecare. ¿Por qué no dice espíritu? Hay una razón. Pero ahí dice alma. Fíjese otra cita. Mateo 10:28. Hablando Jesús. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el ¿qué? ¿Se equivocó Jesús? ¿Por qué no dijo espíritu? Hay una razón, lo vamos a ver más adelante. Tema más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dijimos que cuando muere el hombre, el alma, de los no salvos, el alma va hacia abajo. Pero aquí está mencionando el cuerpo. La razón es sencilla. Estar en el infierno es como estar vivos dentro del infierno. Quiere decir, sientes, oyes, hueles, sufres, estás consciente. Por eso se refiere el alma y el cuerpo. Está hablando del cuerpo espiritual, que es el alma. Dice Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su? Marcos 8:37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder no dice los cuerpos, no dice los espíritus, perder las almas de los hombres, sino para
O sea, quiere decir que el alma o va para abajo o va para arriba. No va al purgatorio, no va al limbo, no va nada de eso. Solo hay dos lugares, arriba o abajo. Dice Lucas 12, 19 y 20. Y diré a mí, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Hablando de la parábola de rico, el rico y Lázaro. Ahora tengo yo una pregunta, porque mucha gente, pues, que católicos o otra gente que no sabe de la palabra, dice que uno se va al limbo, al limbo, al purgatorio. Ok. La razón es esta, hermano. Un buen predicador, un buen comunicador de las almas, del evangelio para las almas, debe decir siempre que solamente hay dos lugares, porque la Biblia lo dice: cielo, infierno. Ahora bien, yo quiero abrir mi iglesia, yo quiero que la gente se llene y todo. Para evitarme problemas le digo, sí, hay un cielo y hay un infierno, pero hay una manera de no ir para abajo aunque se porte mal. Y empiezo a decirle, mire, usted hace esto, usted hace el otro, puede hacer esto. Entonces, ¿qué le conviene más al ser humano que busca llegar al cielo sin compromiso? En lugar de ir a una iglesia donde me dicen que si me porto mal me voy al infierno, me voy a la que me dice que hay una manera de salir. Es lo que hacen muchas iglesias, la iglesia católica. ¿Cuántas misas tienen que ser? ¿Cuántos días hay que orar para sacar? ¿Cuántas veces tiene que rezar el rosario? ¿Se da cuenta? La religión es la forma que inventa el hombre para llegar a Dios. El verdadero evangelio dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. No es María, no es fulano, sutano, ¿sí, hermano? El purgatorio significa un lugar de purificación. Y eso era lo que ellos hacían. Por ejemplo, los musulmanes, hermano, para conseguir que los seguidores de ellos, esos que estaban locos, pues, para la manera de conseguir que vayan y se metan a un lugar y se exploten ellos con toda la gente que está alrededor, ¿saben lo que le dicen? Le dicen que todos esos mártires que ofrendan su vida de esa manera, inmediatamente que mueren, su alma llega al cielo y allá los esperan 70 vírgenes. ¿Se imagina? Digo yo, pues si ese es el gran premio, ¿por qué los que los mandan no se matan ellos? Si a cualquier pelado le van a dar 70 vírgenes, imagínense cuánto le van a dar a ellos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por no estudiar la palabra? Así es. Y ahora, el limbo es el lugar donde van todos los niños antes de entrar al cielo. Exactamente. O sea, tienen un lugar para los grandes y un lugar para el pequeño. Pero escuche bien, cuando dicen eso, blasfeman. Porque Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué? Ellos tienen entrada derechito. Ellos se van derechito. ¿Ok? Ahora, fíjese otra cosa. Hechos 3:23, fíjese lo que dice. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, refiriéndose a Jesús, será desarraigada del pueblo. Ahí está hablando las palabras que dio Moisés, hablando de la profecía de que vendría un profeta. Este era Jesús. Porque dice la profecía, dice, aquel que no escuche a tal profeta, yo lo cortaré del pueblo. Pero fíjese lo que está diciendo alma, alma, alma. Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior, el cuerpo, el ser humano, va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior, el alma,
el espíritu espiritual, se renueva día a día. ¿Se da cuenta cómo la Biblia es específica? Tanto en el Antiguo como en partes del Nuevo, hablando de Jesús o los 4 evangelios, se refiere al alma. ¿De dónde viene la cosa de llamarle espíritu? Viene de cuando Jesús murió. ¿Se acuerda qué dijo Jesús antes de cerrar sus ojos? En tus manos encomiendo mi espíritu. Muchos lo oyeron. Pero la razón es por esto. Jesús, ¿qué era? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Así es? Pues déjeme decirle que no. Jesús era un cuerpo humano, ¿cierto? Si era Dios, era espíritu. Porque le dijo Jesús a la samaritana, Dios es espíritu. Y si él era el Hijo, era espíritu, ¿cierto? Más aparte del espíritu de Dios que tenía sobre él. Por eso Jesús le dijo, en tu alma encomiendo mi espíritu. Lo que su ser divino lo tomó el Padre, murió el cuerpo, lo enterraron. Y después Jesús se levantó otra vez. Jesús era humano, estaba encerrado en un cuerpo humano, pero su espíritu era divino, era igual a Dios. Él no tiene alma, como lo tenemos los hombres. ¿Sí me entiende? Porque el alma, ¿quién la hizo? Dios. Jesús fue engendrado como ser humano, pero divinamente fue engendrado. Porque Él es igual a Dios. Y si Jesús en 4:24 de Juan le dice a la samaritana, Dios es espíritu, antes de tener el cuerpo que era Jesús. Él no tiene alma humana como nosotros. Porque el alma humana de nosotros estaba muerta cuando fue puesta, o no vivía cuando fue puesta en Adán. Vino Dios y sopló y vino a ser un alma viviente. Pero basadas en esas palabras, la primera vez que escuchamos que un hombre le llama a espíritu a su alma, es en el capítulo 7 de Hechos. ¿Se acuerdan? ¿Quién fue el primero que murió? ¿A pedradas? Esteban. ¿Qué dijo? En tus manos recibe mi espíritu. Pero les voy a hacer una cosa interesante. ¿Esteban era un maestro de la palabra? ¿Sí o no? Era un servidor. Pero no era un maestro. Entonces de ahí se entiende por qué él dijo espíritu. Él está repitiendo las palabras que dijo Jesús en la cruz. Esteban era un joven. Es como podemos decir, vamos a tomar a Alexis o a Brian o a Lili y las ponemos, van a servir aquí como mujeres. Lo que se entiende que Esteban no era uno, aunque tenía la llenura del Espíritu, pero no tenía el conocimiento completo de lo que decía la palabra. Él es el primer hombre que habla de mi espíritu. Y de ahí muchas veces, de ahí en adelante va a escuchar muchas veces o muchas partes del Antiguo Testamento que le llaman espíritu. Y a veces le llama alma. Incluso hasta Pablo tiene ciertas palabras donde le llama espíritu, pero refiriéndose al espíritu humano. ¿Cuál es el espíritu humano? El alma. Porque una vez más, cuando muere el hombre, el espíritu de vida vuelve a Dios quien lo dio. Solo queda el alma. El alma es el que va para arriba o va para abajo. O sea que Esteban se estaba refiriendo a su alma. Le empezaron a llamar espíritu al alma. Ahora, hay que entender una cosa también. Las versiones que cambian al griego. Y mire, le voy a poner así de fácil. Usted sabe que Jesús, su nombre hebreo es Yahshua, ¿cierto? Si lo cambiaron, lo tradujeron al griego, ya no se llamó Yeshua o Yahshua, se llamó Jesús, por una simple y sencilla razón. En el griego
no existe nombre de varón que termine con A. Porque la A supuestamente es un nombre femenino. ¿Cuál es lo femenino de Luis? ¿Cuál sería el femenino de Jesús? Entonces en el griego por eso no le llamaban Yahshua o Yahshua, le llamaban Jesús, porque no existe eso. En el español pasa lo mismo. Uno de los nombres que termina como femenino en ciertas partes es el nombre de José María. José María. Pero usted no encuentra ningún nombre que termine en A en español. Entonces, el problema fue que en ciertos idiomas no existen las mismas letras que existen en el hebreo. Así de sencillo. Porque Yahweh es el nombre hebreo. ¿Por qué no le dicen Yahweh? ¿Por qué le dicen Yahvé? Porque en el idioma griego no existe la W, como sí existe en el español y existe en el hebreo. Esos son los problemas de traducción. Cuando usted le corta una letra al nombre hebreo, cambia totalmente el significado. Por esa razón no siguen a Jesús los judíos. Porque la palabra Jesús en griego, en hebreo significa pisada de caballo o huella de caballo. Entonces, si usted le pregunta a un ortodoxo si cree en Jesús, dice, no, nosotros no creemos en pisadas de caballo. Pero eso es cosa de traducción. Por eso siempre es mejor estudiar un poquito lo que dice el original, porque en el original no se equivoca. Ahora fíjese, ¿cuándo sucede la segunda muerte? En los no creyentes. El próximo miércoles vamos a ver qué es lo que pasa con los creyentes. ¿Cuándo sucede la segunda muerte o la muerte espiritual para los no creyentes? Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, creer en el nombre es algo general. Porque dice, yo sí creo en Jesús, pero no se convierte. Entonces, lo que él está creyendo, cree en el nombre de Jesús, pero no cree en la obra de Jesús. ¿Basta con creer en Jesús? ¿En el nombre? No. Usted tiene que creer en la obra de Jesús, que Jesús vino a morir por los pecados. Si usted no cree eso, hermano, estamos perdidos. Eso es lo que se refiere cuando dice, porque ya ha sido condenado porque no ha creído en la obra del unigénito Hijo de Dios. Usted pregúntele a cualquier persona, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees que él hizo la creación? No. Entonces no cree en Dios. Cree nada más en el nombre, pero no cree en la obra. Ahora entiende por qué Jesús decía que cuando debemos ser cristianos, debemos dar obras de arrepentimiento. Ahora entiende por qué hay muchas iglesias falsas que se nombran cristianas. ¿Saben ustedes cuál es el nombre oficial de la iglesia mormona? Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y no creen en Jesucristo. No creen en la obra de Jesucristo. Para eso tienen al Moroni y tienen a ese José Smith. ¿Se da cuenta? Lo que en realidad quiere decir el versículo 3:18, porque no han creído o no han confiado en la obra del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le pasa a los católicos? Lo mismo. Le creen más a María que a Jesús. Y fíjese, la iglesia católica tiene un problema. Usted ha escuchado o busca en internet por qué la iglesia católica no se lleva con la iglesia ortodoxa o la iglesia armenia o la iglesia comúnmente llamada ortodoxa. Por una simple y sencilla razón. La iglesia ortodoxa tiene los mismos ritos que la iglesia católica y todo, pero no creen en María Salvadora. Ese es el problema de todo. La iglesia católica, María está arriba de Jesús.
Y en la iglesia ortodoxa está Jesús y de ahí todo lo demás. Esa es la diferencia entre ellos. Por eso se pelearon y en 1100 de ahí fue que se separaron. Lo que se le llama el cisma. Para que vea que hasta en ellos tienen problemas. Fíjese lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Si tienes y aceptas la obra de Cristo, tienes vida eterna. Si no la aceptas, no la tienes. Estás muerto. Viva humanamente y espiritual. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Llámese cristiano, católico, presbiteriano, evangélico, evangeloco, lo que usted quiera. Si vives como la carne o en la carne, estás muerto. Habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Se da cuenta? 4. ¿Cuándo sucede la segunda muerte? Apocalipsis 2:11. Dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, una vez que muere el cuerpo, hay otra muerte, que es la muerte espiritual o la separación totalmente de Dios. Eso lo dice Apocalipsis, pero dése cuenta una cosa, hermano. Apocalipsis está hablando a partir de hoy en adelante. Es para el futuro. Pero fíjese lo que está diciendo, que hay una segunda muerte. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Habla de una resurrección. ¿Cuándo será esa resurrección? O la primera resurrección. Exactamente, el arrebatamiento. Porque Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, hablando de los que murieron en Cristo. Serán arrebatados al cielo. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque ellos ya no van a morir. ¿Por qué ya no van a morir? Ya fueron redimidos. Sí, pero ¿por qué ya no van a morir? Por la obra de Jesús en la cruz. ¿Pero por qué no van a morir? Porque son transformados. Pues porque creyeron. No. Porque ya no pueden morir. Mire, la razón es esta. Y ahorita lo va a entender. Déjame ver si aquí lo tengo. No. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y nos bautizamos, dijo Pablo que en el bautismo de Jesús morimos y resucitamos junto con Jesús a vida nueva. ¿Qué sucede? Un hombre normal que no conoce a Jesús o que no quiere de Jesús muere físicamente y luego viene la muerte espiritual, la segunda muerte espiritual. Una primera física y luego la muerte espiritual. Ese es el proceso. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y nos bautizamos, morimos espiritualmente y ya nada más esperamos la muerte física. Los judíos caraítas que estudian a fondo la Biblia y creen en Jesús dicen esto, que Dios es un Dios de reversa o un Dios a la inversa. Se los explico. Dice la Biblia, el hombre a lo malo le llama bien. Aunque esté malo, el hombre dice, eso es lo bueno, es esto y esto y esto. Pero Dios dice lo contrario. El hombre va para allá y dice Dios, no, para allá no es, es para acá. Dice el hombre, a lo malo le llamo bueno. Pero dice Dios, a lo bueno tuyo, yo le llamo malo. Dijo Jesús, ¿quieres alargar tu vida? Dios dice, yo voy a lo contrario, tú no puedes alargar tu vida. Todo lo que el hombre desea y que no está de acuerdo con Dios, Dios dice lo contrario. Entonces, una vez que somos salvados y venimos al bautismo, morimos, dice Pablo, morimos espiritualmente con Cristo, ya nada más esperamos la muerte física.
El hombre que no quiere de Dios, o que no conoce a Dios, o que desprecia lo que hizo Dios, muere físicamente, va al infierno, y esa no es la muerte espiritual. Al final va a ser echado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Ir al infierno es un lugar de tormento. Pero ya la segunda muerte es cuando están echados al lago de fuego, donde dice la Biblia que ya nadie sale de ahí, porque del infierno van a ser sacados para el juicio del trono blanco. Una vez echado al lago de fuego, ya nadie sale de ahí. Y eternamente están separados de todo. Esa es la muerte espiritual. Y lo mismo Apocalipsis lo dice. Fíjese lo que dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Esa iglesia que resucita en el arrebatamiento, todos aquellos que resuciten, regresarán con Jesús, van a reinar con Jesús 1000 años, y después de eso viene el juicio del trono blanco. Y es cuando se cumple aquello que dijo el Señor. Dice, vendrá el siervo y se hincará y dirá, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Para qué te va a juzgar si ya fuiste juzgado ahí arriba, cuando fue levantada la iglesia? Eso se llama el tribunal de Cristo. ¿Por qué el juicio del trono blanco? Porque ahí van a estar desde Adán hasta el último ser humano que van a ser en esta tierra. Todos juntos. Ese va a ser el peor castigo de los que van a condenación. Todos aquellos que pasen y el Señor les diga, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. ¿Qué cree que van a decir todos aquellos que se fueron al infierno? ¿Qué cree que van a pensar? ¿Por qué cree que Jesús en los evangelios, cuando habla del juicio del trono blanco, por qué habla de las ovejas y de los cabritos? Porque ahí Dios le va a decir, entra al gozo de tu Señor, y después de eso va a bajar la Jerusalén de oro y todos van a entrar. Los salvos van a entrar a la Jerusalén de oro. Por eso le digo, es que hay que estudiar de un lado y de otro y irle buscando, hasta encontrar lo que Dios dice en un solo, tantas citas bíblicas, hacer un solo relato y todo se entiende. Ahora fíjese lo que dice Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda. Ahí está la explicación a qué se refiere la muerte segunda. No es morirse e ir al infierno. Es irse al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Por eso entenderá que estar en el infierno es como estar vivos ahí abajo. Porque igual hueles, oyes, miras, todo lo que ¿cómo se dice? Todo lo que hace el hombre, siente el hombre, conoce el hombre, piensa, así como está aquí en la tierra, así va a estar allá abajo. Solo que sin cuerpo, porque es el alma. Como dijo Pablo, el yo espiritual. Apocalipsis 21:8 dice, fíjese bien, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, asesinos, inmorables, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y fíjese, es el capítulo 21:8. Y el 22 dice, bienaventurados aquellos que escuchan estas palabras de la profecía, porque ellos estarán con Dios. ¿Se da cuenta? No dicen el limbo, no dicen el purgatorio, no dicen un lugar cero donde, ¿cómo le llaman? Le llaman un lugar de inconsciencia, le llaman otros. Solo hay dos lugares, hermano. Y conste que aquí le está hablando a los cristianos, a los creyentes. Punto número 5. ¿Alguno de ustedes tiene idea qué es la muerte en sí? ¿Es un ser? ¿Es un ángel? ¿Es un ángel de Dios? ¿Un demonio? ¿Qué piensan ustedes que es? Bueno, para hacérsela fácil, es un ángel. Fíjese lo que dice Primera de Crónicas 21, 14 y 15. Así Jehová envió
una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. 15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén. No dice al ángel. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió. Una aclaración. Dios no se arrepiente como se arrepiente el hombre. La palabra en hebreo que se usa para esta palabra que dice en español, dice, y Jehová cambió de parecer. Porque Pablo dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Problema de la traducción. En el hebreo dice, Jehová cambió de parecer de aquel mal. Y dijo, fíjese bien lo que dice, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Onán Jebuseo. Pero si usted pone atención, cuando él le dice, basta ya, basta ya, detén tu mano, hay un punto. La ley de la gramática dice que cuando hay un punto, se termina la oración. Si fuera una coma, la oración sigue. Pero ahí está diciendo, detén tu mano, punto. Dice, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. ¿Qué ángel es ese? ¿Cómo se llama el ángel que guarda a Israel? ¿Cómo se llama? Miguel. Él es el que guarda a Israel. Cuando Dios mandó al ángel de la muerte a matar a esos hombres, le dijo a Miguel, quédate parado, no hagas nada. Por eso entiende, le dijo al que destruía, detén tu mano. El ángel de Jehová que estaba parado a Ornán, la era de Ornán. Miguel estaba parado y le fue, no hagas nada. Porque Dios fue el que permitió que el ángel viniera a matar a esa gente. O sea que no era el mismo que estaba destruyendo. No. Si dijera, detén tu mano, y el ángel se quedó parado en la era de Ornán, podríamos decir que está hablando del mismo ángel. Pero por tener el punto, está cerrando la oración. Y dice, el ángel de Jehová. El ángel que guarda a Israel es Miguel. Para que el diablo pueda hacer todo lo que tiene que hacer, tiene que ser quitado el que lo detiene ahora, que es el ángel de Jehová, que es Miguel. Y eso lo podemos explicar en otras. Simplemente, ¿cuál fue el ángel que se le apareció a Josué? ¿Se acuerdan? Que Josué vio un varón con una espada desenvainada. Y se acercó a Josué y le dijo, ¿quién eres? Dijo, yo soy el ángel de Jehová. Y en varias citas bíblicas del Antiguo Testamento Dios habla de Miguel, que es el que guarda y cuida al pueblo de Israel. Así de sencillo, hermano. Fue ese ángel el que se le apareció a Jacob cuando empezaron a luchar. Hay muchas cosas de donde se puede tomar, pero bueno, ese es otro tema. Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte, que es un ángel, y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pregunta, o una simple pensamiento. Si el ángel de la muerte o la muerte va a ser echar al lago de fuego, no puede ser un ángel de Jehová. ¿Qué ángel de Jehová va a ser castigado en el infierno? Ninguno. Porque los que son ángeles de Jehová están ahí arriba. Los que van a ser echados fueron los demonios. Y si usted lee correctamente Apocalipsis, ya lo ha dado la pastora, se piensa que hay demonios peores que Satanás. Porque hay un abismo donde están encadenados. Y van a ser soltados en la tribulación. Se cree, los judíos piensan que esos demonios son peores que Satanás. Y el ángel de la muerte
le voy a explicar algo. Un pastor le dijo una vez a Dios, es el testimonio de este pastor, le dijo, Señor, yo quiero ver qué sucede cuando la persona muere. Entonces dice que al tiempo de una vez Dios en un sueño lo llevó en espíritu a un hospital. En la cama estaba una niña como de 8 o 9 años. Tenía lleno de tubos y todo. Y dice que le dijo Dios, vas a ver algo que muy poco les he permitido ver. Pero tanto me lo pides, te lo voy a mostrar. Entonces dice que la niña estaba en la cama del hospital con muchos tubos y de repente se apareció un ángel. Él vio un ángel, la forma de ángel, pero todo negro. No es así como la muerte que lo pintan así un esqueleto con una túnica y una guadaña. ¿Saben lo que es guadaña? Ok. Entonces dice que se apareció el ángel y el ángel nomás lo que hizo fue esto. Así en el brazo le tocó a la niña. La tocó y todos los aparatos empezaron a pitar. Llegaron los enfermeros, los doctores y la niña se murió. El ángel llegó, tocó y se fue. A los segundos dice que se aparecieron 2 ángeles negros. Y no es el grupo, es los ángeles. Y trataron de agarrar a la niña cuando de repente de arriba se abrió un hueco, salió un rayo de luz y bajaron 2 ángeles. Y los ángeles negros se fueron. Entonces los ángeles tomaron a la niña, el alma de la niña, y se elevaron. Por eso es un ángel. Por eso se entiende que en Apocalipsis 20:14 dice que la muerte, el ángel también va a ser echado. ¿Dónde van a ser echados todos los demonios? Todos los ángeles. Entonces no puede ser el ángel de Jehová, porque los ángeles de Jehová están ahí arriba. Ellos ya fueron juzgados. Ángeles caídos, ángeles de Jehová. ¿Ahora entiende? Hermano, pero en Sodoma y Gomorra sí fueron ángeles de Dios los que lo destruyeron. Sí. Podemos decir que ellos fueron los que abrieron los sellos o las puertas para que cayera fuego y azufre. Eso sí. Pero como le digo, ahí en Crónicas dice que era el ángel destruidor. Punto. Y luego estaba el ángel de Jehová. Esa es la diferencia. Entonces, si le hemos corrido, confundimos lo mismo. El ángel destruidor con el ángel de Jehová. Ahora, para que alguien muera, Dios tiene que permitirlo, ¿sí o no? Entonces, ese ángel de muerte o el ángel de la muerte tiene que cumplir su trabajo. Para eso fue puesto. ¿Ok? Ahora, fíjese, punto número 6. ¿Existe el infierno? O una pregunta, ¿existe el infierno? Muchos dicen que no, muchos dicen que nomás es el purgatorio, que todo es figurado. ¿Creen ustedes que existe el infierno? Ok, existe, pero no se llama infierno. En algunas Biblias, yo creo que si ustedes han leído, cuando se habla del infierno, se le llama Gena. Gena, G-H-E-N-A. Pero eso es una palabra que viene del hebreo. En realidad la palabra infierno no existe en la Biblia hebrea. Cuando la Biblia se refiere al infierno, que en español se dice infierno, dice Jesús, se refiere con la palabra hebrea Gen Hinnom. Gen Hinnom. Gen Hinnom era un valle que está en la ciudad de Israel, o la ciudad de Israel, y la ciudad de Israel tenía 12 puertas. Una de las puertas era donde se tiraba toda la basura y se llamaba la puerta del caballo. Ahí llegaba toda la gente y botaba la basura, porque esa era una ladera que iba hasta el fondo donde había un pequeño valle. Ese valle se llamaba Gen Hinnom. Y como si ustedes se acuerdan, en México y algunos lugares todavía en Estados Unidos, la basura se quema, ¿sí o no? Entonces, cuando había mucha basura, le prendían fuego. Y cada cierto tiempo, cuando el fuego empezaba a bajar, iban y le ponían más fuego. Entonces, cuando Jesús habla, y serán echados en el Gen Hinnom, se estaba refiriendo al valle porque ese fuego nunca se apagaba. Y cuando los israelitas quemaban a sus hijos dentro de Moloch, era porque tenían una figura de Moloch con el vientre abierto y estaba en el valle de Gen Hinnom, en medio del fuego, y por eso venían y echaban los hijos dentro
de la estatua de Moloch. Pero la palabra infierno en hebreo no existe, dice el Gen Hinnom, y algunas Biblias lo traducen como Gena. Gen Hinnom, la palabra junta. Ahora bien, dice Mateo 10:28. No, sí. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno, o en el Gen Hinnom, o en el fuego que nunca se apaga. Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, o al valle de fuego, o al lugar de fuego. ¿Ok? Punto número 7, ya vamos a acabar. ¿Cómo es estar en el infierno? En hebreo, Seol, griego, Hades. Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estar en medio del fuego no es agradable. Si usted quiere hacer un reto, haga esto. Cuando usted vaya a cocinar, ve que prende la hornilla, ¿no? La estufa. Acerque su mano lo más que pueda y cuente cuánto tiempo aguanta. A ver si aguanta por lo menos 2 segundos. No se aguanta. Eso es acercando la mano. Ahora imagínense estar en medio o dentro. Y son palabras de Jesús. Fíjese lo que dice Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que le servían, hablando de los siervos inútiles, atadlo. Cuando dicen atadlo, quiere decir una persona que no se puede desatar, no puede escapar. ¿Ok? Dice, de pies y manos, y echarlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, que aparte de que está el fuego, usted no ve nada. Simplemente está sintiendo el fuego. ¿Qué es tinieblas? Una cosa es oscuridad, otra cosa es tinieblas. Oscuridad, usted sale en la noche, no hay luz, y después de cierto tiempo, sus ojos empiezan a acostumbrarse. Claro, no va a ver como un gato, pero alcanza a distinguir ciertas cosas en la oscuridad. En las tinieblas no, hermano. Tinieblas es que usted pone su mano enfrente y ni su mano la puede ver. Por eso le decía que estar abajo es como estar en el cuerpo humano, sentir, ver, oír, oler. Marcos 9:43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, mejor es que entrar a la vida manco, que teniendo las 2 manos ir al infierno, que no puede ser apagado. Más aparte, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Estar en el infierno es estar en fuego, oliendo, en tinieblas, más aparte sentir que le entran y le salen gusanos de su cuerpo. Lo que sigue dice exactamente lo mismo. Y si tu pie te es ocasión de caer, dice, es mejor entrar cojo que ser echar con los 2 pies al fuego, que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es estar en el infierno. Fíjese lo que dice Job 21, 25 al 26. Y este otro morirá en amargura de ánimo. ¿Ustedes creen que va a ser un par y estar en el infierno? Van a estar amargados. ¿Quiénes van a estar amargados? Los que conocieron de Dios y no lo aceptaron. Los que aceptaron a Jesús y no obedecieron. Dice amargura de ánimo. Dice, y sin haber comido jamás con gusto, igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. Y gusanos los cubrirán. Okay. Job 24, 19 y 20. La sequía y el calor
arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Aparte de lo que hemos hablado, tendrán sequedad. Acuérdese lo que dijo el rico que estaba en el infierno. Por favor, manda a Lázaro que moje su dedo en agua, venga y me lo ponga en la boca. ¿Por qué? Tenía sed. Dice Job, dice que la sequía y calor. Sí, imagínense. Así también el Seol a los pecadores, los olvidará el seno materno. ¿Por qué dice que los olvidará el seno materno? Sencillo, hermano. Cuando fallece un familiar de nosotros, un hijo, lo que usted quiera, usted se acuerda seguido de él, ¿cierto? Una vez que el tiempo cura la herida, se acuerda de su hijo, pero ya no se acuerda a diario, como cuando falleció, ¿sí o no? Así sea su papá, su mamá, los recuerdos los tiene presentes. Con el tiempo, ¿se acuerda usted tal vez cuando viene el aniversario, lo que sea? A eso se refiere, no que se olvida para siempre. De ellos sentirán los gusanos dulzura. Vuelve a hablar de gusanos. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. Aparte de todo lo que están sintiendo, están quebrantados. Lo que dice Job arriba en 21:25, con amargura de ánimo, quebrantados. Ya no pueden salir. Isaías 14:11, hablando del castigo para el diablo cuando fue echado al infierno. Dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Se da cuenta? Estar en el infierno, hermano, no es fácil. Cuando uno andaba de borracho, decía, ya me quiero ir al infierno porque allá van a estar mis amigos y allá va a estar el party. No, hermano, no es un party. No es un party. Así de sencillo. Punto número 8. ¿Por qué pueden los muertos regresar a nosotros? Fíjese lo que dice 2 de Samuel 12:21-23. Hablando de David, a que estaba ayunando por el hijo que tuvo con Betsabé en pecado. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho cuando el niño murió? Porque el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantas y comiste pan. 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? El 23. Mas ahora él ha muerto. ¿Para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no vuelve a mí. ¿Ahora entiende la ridiculez del purgatorio? Que quieren hacer volver al ser que se fue según ahí. Ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay vuelta para atrás. Y eso lo dice David. Fíjese lo que dice Eclesiastés 9:5-6. Acuérdense que Eclesiastés fue escrito por el hombre más sabio. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su dolor y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Si un muerto vuelve a la vida, así como, o sea, que viene de allá de donde está, viene al lugar de los vivos, va a tener lo caliente del sol, el frío de la noche. Pero aquí Eclesiastés está diciendo, nunca más tendrá parte en lo que se hace debajo del sol. ¿Allá en el infierno hay sol? No. Está hablando del mundo de los vivos. Para terminar, se debe consultar o invocar los muertos. Deuteronomio 18:9-11. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a lo que hacen las abominaciones de aquellas naciones, los paganos. No se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni amigo
ni mago, ni quien consulte a los muertos. Hay un famoso predicador, ya que no se oye mucho de él, Benny Hinn, que él decía que se paraba en la tumba de una mujer que fue muy famosa, Kathryn Kuhlman, allí en Los Ángeles. Iba a la tumba, se paraba, levantaba las manos y se llenaba de la unción que tenía esa mujer. ¿Quién da la unción? ¿Por medio de quién? Entonces, ¿voy a buscar la unción en un muerto? ¿O de un muerto? ¿A que no? Así de sencillo. Eso es lo que hace y ve cómo lo sigue. Isaías 8:19 dice, y si os dijeran, preguntar a los encantadores, a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Sabía usted que hay muchos cristianos, pastores, líderes de iglesia que creen en esto? Lo de los muertos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando murió mi papá, yo lo soñaba seguido. Oía que me hablaba, que me decía ciertas cosas. Cuando yo leí esto, yo entendí que no era él. Porque los muertos no vuelven. Así sea cristiano, no vuelve. Dios no quiebra su palabra. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué razón a veces soñamos a las personas, nuestra familia que ya se fue? Porque aparte de que tenemos un consciente, tenemos un subconsciente. Y muchas veces en los sueños vienen del subconsciente. Por eso muchas veces usted sueña cuando era niño. Usted sueña personas que conoció en su niñez, en su juventud. A veces es la familia. Pero porque el subconsciente de nosotros es la memoria de una computadora. Usted va y prende una computadora y empieza a ver internet, empieza a escribir, viene a hacer todo. Pero dice, creo que esto ya lo tengo. ¿A dónde se va usted? A la memoria de la computadora, ¿no? Ahí es donde está. Pues exactamente es lo mismo. ¿Por qué cree que se le llama inteligencia artificial? Porque todo lo que usted hable con ese aparato, lo va guardando, lo va guardando. No sé quién tiene Alexa, no sé quién tiene a Siri. Es que, hey, ponme la canción fulana. ¿Por qué cree que lo hace? ¿Porque piensa? No, porque tiene una memoria. Así de sencillo, así funciona eso. Todo lo que se ha hecho de ese tipo es que funciona de acuerdo a cómo funciona la mente. Para terminar, mis hermanos, ¿qué sucede cuando se invoca a los muertos? Cuando nosotros nacemos, Dios pone un ángel. Por eso dice que el ángel de Dios está con los niños cuidándolo. Así como Dios pone un ángel, el diablo pone un espíritu, un demonio, que lo anda siguiendo para allá y para acá y para acá. Cuando la persona muere, muchas personas van a ver un espiritista, ¿cierto? Lo que pasa es que esa persona invoca a los espíritus y todo. Entonces, ese espíritu que anduvo con esa persona que murió, se hace presente. Y aquellos que hablan por medio que invocan los demonios, entonces el espíritu entra y empieza a hablar en el mismo tono de voz y de acuerdo a las preguntas que solamente el muerto las sabía y el que lo está buscando, le contesta las preguntas. ¿Por qué? Porque el diablo ha hecho un reino conforme al de Dios, copiando todo. Allá en el cielo hay un libro, dice el libro de Apocalipsis, serán abiertos los libros, más el libro de la vida. ¿Qué libros habla? 139 de Salmos, versículo 16 dice, porque en tu libro está escrito todos los días de mi vida. Cuando dice que se van a abrir los libros, van a sacar el libro de Juan, el libro de Andrea, el libro de María, el libro de David, el libro de Daniel. Ahí está escrito todo lo que hicimos. O todo lo que teníamos que hacer. El diablo tiene los mismos libros, tiene el libro de Raúl, el libro de Rufino, el libro de Alexto, donde todo lo que hicimos mal, ahí lo tiene apuntado. Y aparte de eso, tiene todas las que le ganamos. Entonces, cuando una persona viene a consultar un medio y le dice, quiero que me traigas el espíritu de mi familiar,
Porque le voy a hacer una pregunta. Y le pregunta algo que solamente el difunto y esa persona lo sabe. Oh, sí, dice, sí puede traer a los muertos. Pero es el demonio que sabe, que anduvo con todo el tiempo con él. Él sabe todo, conoce todo. Y aún cristianos van y consultan eso. Lo que vamos a ver el próximo miércoles es dónde está mi familiar que ya falleció. Porque ni él puede regresar. Solo hay un caso donde una vez regresó alguien del paraíso. No con cuerpo, no resucitado, en espíritu o alma. Y ese fue Samuel. ¿Se acuerdan cuando aquella ocasión llegó el rey Saúl y consultó a la bruja de Endor? Dijo, quiero que me traigas el que yo te diga. Cuando él le dice el nombre, ella se asustó. Dice, tú eres Saúl. Dice, y no quería hacerlo porque la ley decía que había que matar a todos ellos. No te preocupes, no te voy a hacer nada, tráemelo. Entonces la mujer empieza a invocar y en ese momento se aparece Samuel. Muchos cristianos o muchos predicadores dicen que era un demonio. No, no puede ser un demonio. Porque en ese entonces el paraíso estaba abajo. Viene y por las palabras que le dice a Saúl, no podía ser un demonio. Si hubiera sido un demonio, le hubiera dicho, no te preocupes, sigue adelante, estás lleno de bendición, Dios está contigo, vas a vencer a tus enemigos. Al contrario, le dijo, no, ¿por qué me perturbas? ¿Por qué me llamas? Incluso dice que la bruja de Endor se espantó, porque ni ella se lo esperaba. Y le dijo, hoy vas a estar conmigo allá abajo. ¿Se acuerda quién dijo eso? En otras palabras, dijo las palabras que dijo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él le dijo, hoy estarás conmigo, allá abajo. Le dijo Samuel. Ok. El Seol se le llama el lugar de los muertos. Lázaro estaba con Abraham en el paraíso y el otro estaba abajo quemándose. Así se entiende. Es la única persona que regresó en espíritu para dar una sentencia. Ya antes le había dicho, tú has sido desechado, ya no serás rey. Y todavía viene en espíritu y le dice lo mismo. Y Samuel se regresa a donde estaba. Ya nomás esperar el tiempo que le pasara eso a Saúl. Si Saúl se salvó, no sé. Pero la Biblia dice, y durmió con sus padres. Cuando la Biblia se refiere que durmió con sus padres, es posible que no se haya muerto. No esté en el infierno. Porque hay unos que dice, bajó al lugar de tormento. Pero hay otros a los que ya murieron y que se portaron mal, dice, y durmió con sus padres. Por ejemplo, cuando habla de Acab, dice, y murió Acab. No dice, durmió con sus padres. Y murió. Se entiende que fue hasta el fondo. Y cuando dice, durmió con sus padres, quiere decir que estaba inconsciente o estaba durmiendo con sus padres, que fueron salvos. Por eso, hermanos, no es bueno ni ver películas de adivinos, ni de brujas, ni nada de eso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Se da cuenta? Así que, mis hermanos, le digo, esta es la primera parte. El miércoles tendremos la segunda. Ya vimos lo que es. Nada más como comentario, bueno, pues que hace muchos años vimos la película del Exorcista, la que salió primero, con esa Linda Blair. Si se recuerdan cómo empezó la historia de ella, fue por estar jugando un juego que es la Ouija. Por eso empezó a pasar las cosas que empezaron a pasarle a ella. Amén. Por empezar un juego de eso. Ahora, al ver la película, al menos a mí me impresionó, ¿verdad? Y todo eso. Pero muchas de las cosas que han pasado a través de novelas que sacan cosas diabólicas y todo eso, hasta los mismos productores han dicho que pasaron cosas que ellos no planearon, sino que simplemente sucedieron mientras estaban rodando las películas o novelas. Con eso se explica que muchas de las cosas, cuando se meten a las cosas del diablo, lógicamente él se va a manifestar porque están jugando con las cosas de él. Y es triste, pero muchas películas sacan mucho. Todas esas películas de, ¿cómo se llama? El Ring y todas esas cosas de terror. Algo tienen que viene un espíritu y empieza
ahí atormentar a los que están ahí reunidos o lo están invocando, lo que sea. Ahora me acuerdo cuando estaba yo chamaco, no sé, iba yo a la secundaria, una vecina a comprar uno de esos boards, una ouija. Empezaron a jugar con ella. Para el tercer día que empezaron a jugar, nomás de repente jugando con ella, se empezaron a enojar unos con otros ahí de los que estaban dormidos y se empezaron a agarrar a golpes. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Pero ya llevaban 10 jugando con esa cosa. Ujú. Y prácticamente esos son puertas que se le abren al enemigo. Sí. Películas diabólicas, de conjuros, de juegos de esos diabólicos, cosas así, todo eso es una puerta abierta. Hay algunos cristianos que les gusta ver los programas de, ¿cómo se llaman? Señales paranormales, Ujú. que en las noches vienen y que jalan al niño y que mueven esto, que mueven aquello. Hay cristianos que les gusta ver eso, nomás para ver supuestamente qué es lo que pasa durante la noche, pero es la misma situación. Sí. Es como las novelas. ¿Qué ve usted en una novela? Ya no digamos mexicana, digamos novela completa. Ve adulterio, ve engaños y todo. Y a la gente hasta se emociona. No, ya le va a poner los cuernos. Quédate con el amante, no te quedes con el marido. ¿Qué es lo que usted está... Si lo viéramos espiritualmente, ¿qué deseo estamos viendo en el corazón? El adulterio, el engaño, los cuernos. Todo eso, hermano. El diablo, como dice Adán, es bien sutil. El diablo es como las cucarachas. ¿Quién quiere tener cucarachas en su casa? Y cuando entran, usted no sabe ni por dónde entraron ni cómo entraron, pero ya están adentro. Encontrar el pretexto por qué entraron, eso es lo de menos. La cosa es que ya están adentro. Y a poco le dice, cucaracha, vete, no te quiero aquí. No, hermano. El diablo es lo mismo. El diablo se mete tan sutil, pero para sacarlo, ahí sí hay que esforzarse y saber cómo sacarlo. Así es, hermano. ¿Alguna pregunta? Pero también hay algo que las cucarachas le tienen miedo, hermano. Y cuando prende la luz, corren para todos lados a esconderse. Es lo mismo también. Y ahora, por eso entenderá que los cristianos que están llenos de eso, son capaces de levantar las manos, citar la Biblia, amén, gloria a Dios. Pero dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Ven? Vamos a orar, hermanos, para cerrar y ahorita le voy a dar un anuncio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por todo aquello, Señor, que hemos aprendido hoy. Que cualquier duda haya sido hecha o haya sido quedada clara, Señor, que no sea más duda. Si todavía tenemos preguntas, Señor, que seas tú por medio de tu Espíritu ayudándonos a entenderlo, a comprenderlo, Señor. Si tenemos todavía preguntas, podamos hacerlas sin vergüenza, sin tener vergüenza, Señor, para poder ser clarificadas, Padre. Gracias por esta tarde. Bendice a los pastores allá donde andan, a mis hermanos que no pudieron venir, a nosotros, gracias por la